a entrar de lleno a la presentación. Si me ayudas, Lili. La que sigue, Lili, por fin. Ok, bueno, les quiero comentar a través de o derivado también de esta pandemia, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información pues ha emitido diversos lineamientos, diversas recomendaciones para todos los sectores, pero sobre todo enfocada al sector médico. Sí ha hecho mucho hincapié en la protección de los datos personales sensibles y por eso tuvo a bien realizar o emitir este comunicado que fue el 9 de marzo del 2020, en el cual se dirigió a las autoridades y prestadores de servicios médicos, donde les señalaba que la protección de datos personales sensibles, ya que pues es obviamente el sector que maneja este tipo de datos, y más con las consultas que se estaban dando a través de vías remotas, debían de estar, deben de privilegiar y de resguardar estos datos personales sensibles, y estamos hablando de los datos personales de salud. Por tanto, para el sector médico debe de ser de manera obligatoria. Entonces, ese cuidado debe ser obligatorio, no es opcional. ¿Sí? Entonces, eso deben de hacerlo. Por eso emite este comunicado. Y la que sigue, Lili, por favor. Y pues bueno, vamos a ver qué son los datos personales sensibles. Como les decía, los datos personales en materia de salud pues son sensibles, todos, porque se refieren a la esfera más íntima del titular y pues la utilización indebida de estos datos pues puede dar origen a cualquier tipo de discriminación o pueden llevar o pueden dejar en un estado de vulnerabilidad a su titular. Y lo vimos muy presente, digo, no nada más está limitado a los datos de salud. Los datos personales sensibles abarcan muchos temas y les quiero poner un ejemplo muy rápido. Cuando empezó la pandemia, vimos que fueron discriminados los propios doctores, los propios servidores de servicios de salud por el simple hecho de ejercer esa profesión, ¿no? Por el simple hecho de verlos vestidos con el uniforme, pues les arrojaban hasta cloro, ¿no? Entonces, eso es una cuestión de discriminación. ¿Por qué? Porque ya se estaba dando a notar la profesión y ahí vimos que la profesión también puede constituir un dato personal sensible. Entonces, bueno, como los servidores o los prestadores de servicios de salud manejan los expedientes clínicos y el expediente clínico en su totalidad está integrado obviamente por datos personales sensibles que son de salud. Entonces, es importante este cuidado y se debe de considerar un elemento de acreditación en la calidad de los servicios médicos. Y pues obviamente un inadecuado uso o manejo de este tipo de datos puede implicar un deterioro o menoscabo en la intimidad de las personas, como les estaba diciendo, y obviamente ocasionan un daño en su vida y su esfera privada, ¿no? Entonces puede ocasionar también un daño en relación al entorno en donde también se desenvuelve. Y pues, ¿qué implica el cumplimiento de la protección de los datos personales, sobre todo en el sector médico? Pues obviamente lo que va a implicar es que va a fortalecer obviamente la confianza de los propios pacientes, se van a proteger de las fugas o robo de información también. Pueden evitar también las propias denuncias que puedan realizar los titulares de los datos ante las autoridades reguladoras. En este caso, el que pueda conocer para protección de datos personales es el INAI, y sobre todo pueden prevenir también costosas multas, ¿no? Y sobre todo hablando de datos personales sensibles de salud, si se multa, el INAI hace una valoración y por ser este tipo de datos sensible, las multas van al doble. Y
quiero hablarles un poco de portabilidad. Más adelante también Lili lo va a tocar. La portabilidad, esta se da y se va a hablar dentro del expediente clínico. Y pues la portabilidad es simplemente el derecho que tiene el titular cuando se traten datos personales a través de vía electrónica o en un formato de manera estructurada, pues el titular tiene derecho a obtener del responsable que está tratando esos datos o que los está recopilando, tiene el derecho de solicitar una copia, ¿no? Solicitar una copia de estos datos para pues su reutilización en algún tipo de formato electrónico, también de la misma forma, para poderlo utilizar en otro lado. Y pues bueno, ¿cuál es la importancia de proteger estos datos, los datos personales de salud? Como les decía, primero, ¿cuál va a ser la importancia, sobre todo para aquellos prestadores de servicios médicos que tengan sus consultorios? Porque muchas veces, pues bueno, podrán trabajar en hospitales privados o públicos, pero si ustedes también desempeñan su función, su profesión y tienen su consultorio o dentro también de las propias, a veces de los hospitales privados tienen los consultorios, es muy importante que cuenten y protejan los datos personales de sus pacientes. Es de manera obligatoria que lo deben de hacer. ¿Por qué? Porque deben de cumplir con las normas de protección de datos. Y la verdad es muy fácil. Y esto lo vemos a través de un aviso de privacidad, pero no solamente un aviso de privacidad pues muy simple a lo mejor, pero deben de conocer a fondo, deben de saber qué datos personales están pidiendo para qué. Y sobre todo el aviso de privacidad lo que va a hacer es informar al paciente qué datos están recopilando y para qué, ¿no? Se debe de identificar también en qué casos es posible también dar acceso al expediente clínico a través del derecho que les comentaba, el derecho de portabilidad. Y pues bueno, ¿qué implica también el hecho de cumplir con estas dos líneas que les estoy explicando? Pues van a evitar también costosas multas por violación de privacidad a sus pacientes. Como les decía, si el INAH llegara a verificar también a cualquier persona que trate datos personales, en este caso, si llegara a verificar algún consultorio por una queja de algún titular de datos personales, lo que va a hacer, lo primero que va a pedir es su aviso de privacidad, que esté bien, que esté completo, que sí pidan esos datos, etcétera. Entonces, si no cuentan con ello, pues bueno, lleva un punto malo, ¿no? Y si está mal el aviso de privacidad, pues también, o sea, entonces van a hacer un checklist a través de la autoridad y pues obviamente, sí los van a multar, ¿no? Y pues como tratan datos personales sensibles, pues va una multa doble, ¿no? Entonces, esto también es importante que aprendan este procedimiento, sobre todo para salvaguardar la información de sus pacientes. Y obviamente el sector médico es muy consciente de esto y dentro de la norma que más adelante va a explicar Liliana, que es la norma de expediente clínico, pues obviamente ahí lo tratan, ¿no? Entonces, es muy importante este manejo y este conocimiento que dan a sus pacientes y la importancia de proteger los datos personales. Bueno, lo básico y lo necesario que deben de saber para proteger también los datos personales, pues primero va a ser la protección para saber qué es la privacidad, qué tipo de privacidad pueden proteger, cómo pueden salvaguardar esa información y qué hacer en casos de vulneración de los datos personales y también quién puede tener acceso a su información. Aquí es muy importante también este punto porque muchas veces dentro del consultorio o es muy básico, ¿no? O a lo mejor cuentan con una persona que les ayude a organizar sus citas y ustedes mismos organizan y resguardan la información, ya sea en su computadora, ya sea en un gabinete donde tengan los expedientes, qué sé yo. Pero es muy importante, por ejemplo, si cuentan con alguien más
alguien más que les ayude a realizar este tipo de organización dentro de su consultorio, que se capaciten, que sepan qué están tratando, porque pues también ellos están viendo esta información que es confidencial a final de cuentas, ¿no? Entonces, deben de conocer qué datos personales, qué son los datos personales, cuáles son las categorías, qué son los derechos ARCO y cómo pueden darles atención y sobre todo cuáles son las reglas para la transferencia de la información a través de la portabilidad. ¿Por qué? Porque manejan expedientes clínicos. Por eso es muy importante que capaciten a su personal y obviamente que se capaciten ustedes porque deben de conocer esto, lo deben de traer muy pues sí, muy a la mano porque pues con lo que conviven día a día, ¿no? Y sobre todo que identifiquen y cómo se clasifican los datos sensibles sobre la salud y qué implicaciones tiene el conocer y tratar estos datos sensibles. También deben de entender cuáles son los componentes, por ejemplo, de esto de contar con un aviso de privacidad, que es lo que les comentaba. Es muy importante que cuenten con un aviso de privacidad. Los avisos de privacidad son, en su mayoría son de tres, tienen tres presentaciones. El obligatorio que señala la ley es el que debe de contar con un aviso de privacidad integral. El aviso de privacidad integral es aquel que va a contener todos los datos que yo voy a solicitar de mi paciente, pero sobre todo para qué los voy a utilizar. Debo de ser súper específico, no dejar nada al entendimiento del paciente, o sea, debo de estar muy preciso porque eso también si llegara a verificar el INAI, pues va a decir, esto está mal, está muy escueto, tu aviso de privacidad debe de ser muy preciso. Entonces, deben de entender qué componentes debe de integrar este aviso, cómo se deben de proteger ante una denuncia de un titular, los tipos de avisos de privacidad que les comentaba, el integral es obligatorio, el simplificado es una síntesis del aviso de privacidad integral, y el aviso de privacidad corto, que es también una síntesis muy pequeña o es nada más el señalar ¿dónde puedo consultar el aviso de privacidad integral? Bueno, el simplificado y el corto siempre me deben de remitir a dónde conocer el aviso de privacidad integral. Sobre todo el corto, ese se utiliza para, por ejemplo, donde tengan espacios muy pequeños, ya sean correos, lo hemos visto, por ejemplo, en boletos de rifas o en boletos de los estacionamientos, señalan los avisos de privacidad cortos. Y pues bueno, también esto deben de entender cuál es el procedimiento para usarlos de manera correcta, ¿sí? Y también a través de la elaboración de un aviso de privacidad se van a identificar también cuántos avisos de privacidad debe de contar un consultorio, porque si es un consultorio pequeño, puede contar a lo mejor con uno, pero si estamos hablando de que tiene a lo mejor otras áreas, pues sí deben de contar dependiendo qué áreas tiene, porque no en todas las áreas solicitan los mismos datos, ¿no? Entonces debemos de identificar cuántos avisos de privacidad va a requerir el consultorio. También qué tipos de avisos debe de tener y también cómo y cuándo mostrarlo a sus pacientes. Siempre los avisos de privacidad se deben de mostrar siempre antes de pedir datos y generalmente se ponen a la vista del público. Generalmente se ponen a las entradas, ¿no? Si lo han visto, a veces los pegan de manera grande en las entradas y generalmente son los avisos de privacidad simplificados. Y también deben de identificar si se deben de mejorar estos avisos, si es que ya cuentan con ellos, para comprobar que el formato del aviso sea el correcto y también contar con un formato para el ejercicio de derechos ARCO. Y pues por mi parte es todo. Esto ya lo va a exponer Lili. Lili, te cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias, Julia. Pues bueno, pues me toca hablarles a mí lo más padre. Ya vamos a ir aparte de la normatividad. Y bueno, ¿y dónde dice todo lo que Julia nos acaba de decir?
Voy a leer el artículo primero de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. ¿Y por qué en posesión de los particulares? Pues bueno, pues ahorita como ustedes vieron con Julia, hicimos el énfasis en los consultorios, en los hospitales y demás. Entonces, esta ley lo voy a leer porque lo vamos a ir desmenuzando de a poquito. La presente ley es de orden público y es de observancia general en toda la República y tiene por objeto la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas. Y pues vamos a desmenuzarlo. Nos dice que la presente ley es de orden público y de observancia general. ¿Qué significa eso? Un ratito, porque ya se atoró aquí la presentación. Espérenme. ¿Qué significa que es de orden público? Bueno, cuando decimos que es de orden público, pues es porque está en relación con todas las reglas que deben de cumplir con el Estado y con los particulares. Entonces, cuando es de orden público, es de derecho público y de derecho privado. Entonces, regula la estructura del Estado en relación con los estados y los particulares, y de derecho privado entre particulares. Eso quiere decir que la ley va a regular todo aquello que tenga que ver con los particulares, y en este caso, la protección de datos personales. ¿Y qué significa de observancia general? Pues que es obligatoria en toda la República. Y no importa si ya las entidades federativas cuentan con normatividad al respecto o que la hayan tenido. Esta ley se tiene que cumplir en todo el país. Luego dice que tiene que tener un tratamiento legítimo, controlado e informado. Como Julia les dijo, la obtención de los datos personales tiene que tener un tratamiento, y dice que es legítimo, controlado e informado porque ustedes o todas las personas que obtengan datos personales deben contar con las medidas de seguridad correctas. ¿Para qué? Para evitar un daño, una pérdida, alteración, un mal uso o un tratamiento no autorizado de esos datos personales. Y habla de una palabra que dice autodeterminación. ¿Y qué es eso? Bueno, pues la autodeterminación resulta ser que yo decido con quién comparto, qué comparto y en qué momento y con qué finalidad mis datos. ¿Ok? Entonces, resumimos. El objeto de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares tiene por objeto la protección de datos personales, que un dato personal, que creo que ustedes ya han escuchado, pero lo vamos a repetir, es todo aquello que te hace identificable o que hace identificable a una persona, como es el nombre, su edad, su año, la edad, el nombre, su domicilio, etcétera. Regula su tratamiento legítimo, controlado e informado, que es el que tengas un mecanismo para que no sufra ningún daño. Garantiza la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas. ¿Y quiénes están obligadas? Pues las personas físicas y morales que obtengan datos personales. Las personas morales están obligadas por la ley a proteger los datos de las personas físicas, y les voy a decir un poco el tratamiento a que hace alusión esta ley. Se aboca a los datos única y exclusivamente que se usen, tomando en consideración que el uso es cualquier acción que tú tengas de acceso, manejo o aprovechamiento o de tu disposición de los datos personales. Que los divulguen, que los almacenen, que los aprovechen, que los transfieran, que los dispongan o destruyan los particulares. Y aquí les voy a poner un ejemplo. En algún momento alguien me platicó que en su empresa donde trabajaba, resulta que hizo una comunicación para todos sus clientes, y utilizó un correo masivo. Y en ese correo masivo, imagínense toda la cantidad de correos electrónicos personales. Digo, había de personas morales, por supuesto, pero había de personas físicas. Y entonces, pues claro que una persona se quejó y dijo, oye, yo no autoricé que tú enviaras un correo electrónico con mi correo, porque yo no quiero que los demás sepan cuál es mi correo personal. Entonces, son ese tipo de detalles
que a la hora de la práctica tenemos que tener un poco de cuidado. Ese uso, ese manejo y ese aprovechamiento que tenemos cuando nosotros disponemos de datos personales. ¿Y a qué se refieren los particulares? Bueno, pues son personas físicas o morales que pueden ser de naturaleza pública o privada, pueden ser los hospitales o instituciones públicas, o pueden ser los hospitales también privados o también empresas privadas, como es el caso que les acabo de mencionar, que traten datos. En el caso de esta ley, solamente va a regular a las personas físicas y morales que son de naturaleza privada. Y aquí les pongo un ejemplo, Este es un hospital privado. Recibe más de 5,000 personas al año. Algunas de esas personas son canalizadas a diferentes áreas y cuando esos pacientes llegan a esas áreas, pues llegan con los doctores y les toman sus datos y los almacenan en una computadora. Y eso tienen una base de datos del hospital. Julia les comentó de los temas de avisos de privacidad y resulta que entonces vemos que hay avisos de privacidad que están pegados en las paredes. Y pues sí, está muy bien, nada más que pues nadie los lee, esa es la verdad. Y para que ustedes se protejan como médicos es muy importante que elaboren uno, que en ese momento le digan, mira, voy a tomarte cierta información, por favor, aquí te voy a dar una hojita, me la firmas, donde estás consintiendo que yo voy a tomarte datos con la única finalidad de que yo pueda saber cómo está tu estado de salud para poder ayudarte y pues, para poder atender. Eso es bien importante. Se ha dado en algunos consultorios, pero la verdad es que en muchos no, y eso es muy importante tenerlo. No solo el que tengan pegados en las paredes, que además luego ni sabemos dónde están, pueden estar ahí escondiditos o atrás de la puerta, porque no están así como enormes. Entonces, es muy importante que los tengamos. Entonces, este hospital, en este ejemplo que les estoy dando, administra datos de personas físicas que recibe para su atención, pero además también administra datos de su personal y además de sus proveedores. Lo que quiero decirles con esto es que solamente las personas físicas son las que están protegidas por esta ley. Pero también tenemos excepciones y tenemos las excepciones que nos marca la misma ley federal, que son sociedades de información crediticia, personas que lleven a cabo recolección y almacenamiento de datos personales, la seguridad nacional, la salud pública, como lo comentó Julia, en un caso muy cercano, que es el tema del COVID, la estabilidad económica nacional, o cuando lo solicite así una autoridad judicial. Y les voy a poner un ejemplo. Un ejemplo de una sociedad de información crediticia es el Buró de Crédito. El Buró de Crédito no está sujeto a la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares. ¿Por qué? Pues tiene por objeto informar a las sociedades, aquellas que otorgan créditos, todo lo relacionado con la capacidad de pago que tenemos los particulares. Ya sabemos, digo, los que estamos en el buró de crédito no está padre porque pues finalmente cuando te acercas a un banco pues, no te van a dar un préstamo si tienes un mal cuidado de tus finanzas. Entonces, pues bueno, no es sujeto de la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Luego tenemos el otro ejemplo, las personas que llevan a cabo recolección y almacenamiento de datos personales. Y pues bueno, aquí, ahí va, Julia. Julia es presidenta de la Sociedad de Alumnos del Benemérito de las Américas. Tiene una agenda electrónica, tiene nombres, direcciones, fechas de cumpleaños, emails de los alumnos de generación y de los profesores. Pero el único objeto es tener una base de datos para la organización de la fiesta de graduación. En este caso, pues Julia pues no es sujeta de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Sin embargo, si ella cambia o utiliza esos datos para otra cosa, cambia su naturaleza jurídica y entonces sí. Es que es muy importante que no sea con fines de divulgación ni utilización comercial. ¿Qué tal que se le ocurra a Julia decir, ay, bueno, pues ya que tengo aquí la base de datos, pues les voy a mandar promociones de mi consultora, ¿no? Metis Asesores, ¿no? Y pues no se puede porque entonces ya cambiaría su naturaleza jurídica y dejaría de ser una excepción. Y por seguridad nacional, bueno, pues retomando el contexto del COVID-19, de la pandemia con la que acabamos de pasar como un problema de salud pública, pues bueno, en efecto, la Secretaría de Salud tiene sus bases de datos. De hecho, la Dirección General de Epidemiología es una instancia de seguridad nacional y esto lo que quiere decir es que puede compartir los datos con ciertas instancias. ¿Para qué? Pues para proteger el interés general.
Esto es una de las bases importantes de esta ley, es proteger ese interés. Y pues bueno, se ponen ciertas reglas para saber en qué momento se van a compartir esa información. No necesariamente tiene que ser toda la información que está contenida en sus bases de datos, simplemente pueden ser nada más o los casos, o casos confirmados, o casos probables, nada más. Pero bueno, si se requiere, bueno, se utilizarán los temas, los temas personales o la información personal o la información sensible por parte de nosotros. Esto es un tema de política pública y bueno, pues finalmente es una emergencia. Y aquí, bueno, pues se establecen los parámetros de acción y pues para poder cuidar esa información sensible. Fíjense que también en ese sentido muchas empresas, pues ya ven que tenían que hacer una organización para, pues para la aplicación de la vacuna o las pruebas que tomaban a su personal, pues para proteger obviamente a todos los demás. Y resulta que siempre había un encargado. Y pues estaba muy padre la iniciativa de sacarles a todos sus pruebas y saber qué es lo que se puede hacer en caso de que alguien tuviera COVID. Nada más que hubo un pequeño detalle. Resulta que esas personas de repente pues mandaban la información a través de un correo. Entonces imagínense si ese correo, o me ponen a mí a Liliana, bueno, tú vas a recibir toda la información. Yo recibo todos los resultados y los resultados se los voy a dar a mi jefe y resulta que se lo mando por correo y la secretaria de mi jefe tiene acceso a ese correo. Imagínense. Entonces resulta que la secretaria va y le dice, oye, ¿qué crees? Fulanita tiene COVID. Oye, ¿qué crees? Fulanito tiene COVID. Lo que da pie o lo que dio pie en muchas ocasiones, pues esa discriminación. Y justo esto es lo que la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares quiere evitar. Ahora bien, la obtención de datos personales. Como ya dijimos, pues bueno, tiene que establecerse criterios científicos, tecnológicos, administrativos, se tiene que hacer procedimientos para el uso, el manejo, la conservación, la propiedad y la confidencialidad. En este caso vamos a hablar del expediente clínico. Si se dieron cuenta, resulta que por un lado tenemos el consentimiento informado por parte de la Ley Federal de Protección de Datos Personales para el tratamiento de datos personales. Y por otro lado tenemos el expediente clínico, que pues también dentro del expediente clínico se encuentra un consentimiento informado, pero para el tratamiento de enfermedades. Entonces, esta norma también establece criterios científicos para el manejo y confidencialidad y titularidad del expediente clínico, de los datos que debe de contener el expediente clínico. Es una herramienta que es de uso obligatorio para el personal de salud, tanto en los sectores públicos y privados también. ¿Por qué? Porque integran el Sistema Nacional de Salud. ¿Pero qué nos dice esa norma del expediente clínico? Pues bueno, que es de observancia obligatoria, como ya lo vimos al principio, de observancia obligatoria quiere decir que es para todo el país y para todo el personal de salud, los establecimientos que prestan servicios de atención médica, tanto en los sectores públicos y privados. Y cuando decimos todos los establecimientos prestadores de atención médica, también incluyen los consultorios, no solamente los hospitales. Reconoces la titularidad del paciente sobre los datos que proporciona el personal del área de salud. Y como bien les dijo Julia, pues ¿qué datos obtienen? Pues datos sensibles. Oye, pues a ver, dime, ¿cuántas operaciones has tenido? ¿Qué tipo de sangre tienes? ¿Qué otras enfermedades has padecido? ¿Padeces de enfermedades crónicas? Todas esas preguntas que nos hacen los doctores, pues se quedan en nuestros expedientes clínicos. Entonces, son obligación cuidar esos datos personales. ¿Por qué? Porque son considerados no solo datos personales, sino también datos sensibles, por consiguiente confidenciales. Específicamente en el numeral 4.4, y lo voy a leer así porque es muy importante que lo tengamos en cuenta, define el expediente clínico como el conjunto único de información y de datos personales de un paciente, que se integra dentro de un todo tipo de establecimiento de atención médica que consta con documentos electrónicos, gráficos, imagenológicos, magnéticos, ópticos y cualquier otra índole en las cuales el personal de salud debe hacer registros, anotaciones, en su caso constancias.
correspondientes a la intervención de la atención médica del paciente con apego a las disposiciones jurídicas aplicables. Y cuando dice con apego a las disposiciones jurídicas aplicables, también se refiere a la Ley Federal de protección de datos personales en posesión de los particulares y también de las instituciones públicas. En los numerales 5 y 6 establecen el contenido del expediente clínico, como son el nombre, la edad, la historia clínica, y como vieron, pues es un dato sensible, y notas de evolución, etcétera. Y retomo, les dije que firmábamos un consentimiento informado por parte para proteger los datos personales, conforme a lo que establece la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Pero también firmamos un consentimiento informado ¿para qué? Para que nos hagan para nuestro tratamiento médico. Y debe de ser expreso y debe ser por escrito, como también pasa para el tema de protección de datos personales. Tiene que ser libre, tiene que ser específica y tiene que ser informada. Entonces, yo estoy manifestando mi voluntad de que se traten mis datos personales o mis datos sensibles para mi tratamiento médico. Y además, me los tiene que proteger conforme a lo que establece la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. ¿Y quién es la autoridad que verifica el cumplimiento? Como lo dijo Julia, pues de repente te puede caer el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y pues tienes que cumplir con eso. Entonces, el órgano es un órgano constitucional autónomo que protege los datos personales de nosotros. Miren, el instituto sí ha hecho varias verificaciones y ha impuesto varias sanciones. Entonces, es muy importante que sí lo tomemos en cuenta porque, pues, no es una COFEPRIS, ¿verdad?, que va y de repente, pues, ahora sí voy a ir con todas las empresas, pero sí lo hacen y sí van y sí verifican y sí imponen las sanciones de veras si tú no estás haciendo bien tu tratamiento de datos personales. ¿Qué casos frecuentes tenemos? Algunos médicos, clínicas, hospitales piensan que no están regulados por la ley, o sea, negándose a dar respuesta a las personas que van del INAI y les dicen, no, pues es que yo no soy, pero es que aquí dice que es de orden público, y como les expliqué, de orden público también abarca el derecho privado. Y entonces no le dan respuesta al INAI, y tiene que hacerlo. El acceso al expediente clínico, miren, también Julia comentó que debemos de tener un procedimiento para el acceso al expediente clínico. ¿Qué pasa si yo como médico tengo un expediente clínico y mi paciente fallece? Pues entonces, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué procedimiento tengo? ¿Qué voy a hacer si me lo piden? ¿Qué tal si me lo pide su familiar por X situación? ¿Quiere el expediente de la persona, de mi paciente? ¿Qué voy a hacer? Pues tenemos que tener un procedimiento dentro del consultorio, dentro de los hospitales, para saber qué es lo que vamos a hacer. Porque el expediente clínico no es propiedad del hospital. Bueno, sí es propiedad del hospital o del consultorio. Lo que no es propiedad del hospital o del consultorio es la información que está contenida. Entonces, por lo tanto, yo tengo derecho a eso. Julia mencionó el tema de los derechos ARCO, que bueno, eso es un tema muy amplio que seguramente ustedes habrán escuchado, pero también tengo acceso. Si yo de repente me doy cuenta que mi nombre está mal, pues sí tengo derecho a pedir que lo rectifiquen. Ahora que estaban saliendo los certificados de vacunación, hubo mucha gente que tenía los datos mal y entonces no sabían qué hacer. Y dice, bueno, ¿y qué hago para que me lo corrijan? Y bueno, andaban y iban a la Secretaría de Salud y luego no, que vete a no sé dónde y luego no, que vete allá. Y, bueno, los traían del tingo al tango. Y no, pues tienes que saber qué es lo que tienes que hacer. En ese caso, bueno, pues si es una institución pública, normalmente te acercas a la unidad de enlace en donde te van a dar ese acceso la persona que quiere corregir sus datos y entonces aplica tu derecho de rectificación que está en los derechos ARCO. Entonces sí se puede hacer y lo tenemos que hacer, pero tenemos que tener esa información. En la página de Liverpool, por ejemplo, establece ahí un procedimiento para poder atender esta parte de los derechos ARCO. Y otro caso frecuente es el interés superior de la niñez, así como la atención materna, y aquí se los pongo. El Pleno del INAI conoció un procedimiento de protección de derechos en la que se refirió a una clínica hospitalaria, el expediente clínico de un menor y su madre fallecida. Y se resolvió que la persona moral responsable de otorgar el acceso
al expediente clínico, otorgara el acceso al expediente clínico del menor de edad por conducto de su representante legal, así como los documentos que obran en el expediente clínico de su fallecida madre. Entonces, sí se puede, sí pueden tener acceso y pues bueno, mi recomendación es que además ese expediente clínico lo tengan bien elaborado. Y pues bueno, como conclusiones, salvo que Julia quiera comentar algo más, pues tenemos que pues finalmente las personas físicas y morales que prestan servicios de salud en cualquiera de sus vertientes y enfoques efectúen el tratamiento de datos personales sensibles, tienen que cumplir con la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares. Por lo que con independencia de cumplimiento de la normatividad sectorial, los prestadores de servicios médicos en su carácter de responsables del tratamiento de datos personales deben cumplir con los principios que establece la ley y las legislaciones que de ella derivan. Y los principios, uno de los que hablamos, fue el tema, existen unos principios que marca la ley como son de licitud, de los derechos arcos, inclusive son principios que marca la ley y que se tienen que cumplir. Y pues bueno, pues eso es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciadas Julia y Liliana. Una presentación espléndida. Se nota en ustedes el manejo de la información, el manejo del tema. La verdad es un gusto tener personalidades con tanta información que nos puedan guiar en este webinar. Yo tengo dos preguntas. La primera, bueno, por supuesto el tema me parecería que podríamos estar conversando mucho tiempo sobre este tema tan importante y que a lo mejor no solo los médicos, Liliana y Julia, sino la población en su conjunto no lo alcanzamos a ver, no lo alcanzamos a dimensionar. Pero yo tengo dos preguntas. La primera es, con relación a otros países o ¿cómo está México? ¿Cómo es el Observatorio de México en este tema con relación a otros países? No quiero hablar de Estados Unidos o Canadá o de Europa, sino otros países de América Latina o cómo se está viendo. Esa es una primera pregunta. Y la segunda, si alguien quiere explorar y profundizar en estos temas tan trascendentales, ¿a quién se dirigen? ¿A dónde pueden ir? ¿Hay instituciones que estén dando diplomados? ¿Hay asesorías particulares? ¿Hay programas eh, académicos que estén permitiendo a la gente profundizar en el tema? En fin, esas son las dos primeras de muchas que yo tengo y quien la guste contestar, muchísimas gracias. A ver, si quieres contesto la primera. Respecto a tu pregunta, sí, México está prácticamente alineado a lo que señala en materia de protección de datos personales, alineado a lo que se lleva a la Unión Europea. Y Okay. por ejemplo, en América Latina también están alineados muchos países, por ejemplo, Chile, Argentina, Perú, incluso también Colombia. Entonces, manejamos una legislación similar, o sea, y tenemos el mismo tratamiento en materia de datos personales porque se maneja también a través de normas o de estándares internacionales, ¿no? Entonces, pues de la misma manera que se protege aquí, se debe de proteger en Estados Unidos, se debe de proteger en diferentes países que lleven ese tipo de estándares. Claro, gracias. Es decir, para nuestro público, sí hay un contexto o un marco internacional en esta materia y nuestro país, por supuesto, ha adoptado estas buenas prácticas, lo que se conocen como las best practices. Independientemente de cómo, no pregunté, perdón, no quise preguntar sobre cómo opera, ¿no? Me parece que es un tema muy complejo, muy profundo, pero quería conocer si nuestro país estaba armonizado, alineado en estos contextos. Hay un tratado internacional que es el convenio, el convenio 608, 108, perdón. 108. Nuestro país está integrado a ese convenio.
Muchísimas gracias, licenciada Julia, muchísimas gracias. Licenciada Sí, bueno, Liliana. un poco abonando lo que dijo Julia, en efecto, ese convenio 108, México no tiene mucho tiempo de estar, en formar parte de ese convenio. Y entonces, una vez que nosotros empezamos a formar parte de ese convenio, se empezaron a armonizar nuestras leyes, empezando por nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reforzando el artículo 16, el artículo primero, el artículo sexto, y bueno, y de ahí, bueno, pues surgieron las leyes, la Ley Federal de Transparencia, los reglamentos, y bueno, hemos ido evolucionando, hemos ido avanzando. Me parece que es un tema muy relevante que a veces no nos damos cuenta de la importancia que tiene hasta que no nos roban nuestra identidad, hasta que no tenemos problemas, ¿no? Yo decía, en alguna ocasión comentaba, bueno, ¿y para qué me preguntan cuando voy a sacar mi licencia si estoy casada o soltera? ¿Eso qué? ¿Qué importa? ¿O qué? Si estoy soltera no me lo das y si estoy casada tampoco, o sí, ¿sabes? Entonces sí hay que tener mucho cuidado con la información que pedimos. Entonces, y la información que damos nosotros, porque además también por eso somos objeto de extorsiones, ¿no? Ya te están hablando por teléfono y tú ya hablaste, ya dijiste. Pero bueno, en eso México creo que está llevando un gran avance. ¿Por qué en este caso lo enfocamos al tema de datos sensibles? Porque son los que manejan los médicos y que bueno, ahorita con todo este tema de la pandemia, pues como que ha surgido un poco más ese tema, pero sí estamos muy alineados a los tratados internacionales, por supuesto, y que formamos parte de ese convenio 108, que es muy importante. Respecto a tu otra pregunta, si me permites, Julia, pues claro que sí, existen, el INAI, por supuesto que te puedes acercar, es el órgano garante, hay cursos que son gratis y por supuesto que la asesoría, en caso de que alguien requiera asesoría, pues bueno, pues estamos nosotros, ¿verdad? También como Metis asesores que podemos, por supuesto, guiarlos y ayudarlos, ¿no? A que puedan ustedes comprender un poco este tema, porque parece muy sencillo cuando lo platicamos, pero No, en no, realidad no. no lo es. Entonces sí No. sí es muy importante que captemos la importancia de esa protección de nuestros datos. ¿Sí? Muchas gracias a las dos. Yo tengo otra pregunta, pero me gustaría saber si dentro de nuestro auditorio, nuestro público, alguien tiene un comentario más, alguna pregunta más. No sé si tú, Marta Karen, nos puedes auxiliar. Y claro que sí, justo en YouTube tenemos una pregunta de Rodolfo Méndez y su pregunta es, ¿bajo qué circunstancias y en qué casos, ante una situación legal, se pueden compartir los datos de un expediente clínico con alguna instancia judicial y cuál sería el procedimiento? ¿Quieres contestar, Julia? ¿No? Ok, Bueno, sí. por ejemplo, Sí. en transferencia de datos a través de un expediente clínico, la propia ley menciona que ahí sí no necesita tampoco el consentimiento del titular, porque así lo señala la ley, ¿no? Y más si está en una situación de alguna Ujú. investigación, etcétera, no es Sí, necesario. lo comentamos como una excepción al tema de la ley, porque pues ahí sí, si te lo pide una autoridad judicial, lo vas a tener que entregar. No hay procedimiento para tal. Me lo ordena el juez, se lo entrego. Punto. No hay manera. O sea, podría yo informarle de buena onda a mi paciente si quiero, pero la verdad es que pues nada más para informarle que me lo está pidiendo la autoridad judicial, pero lo tienen que entregar. ¿Sí? Muy bien, no sé si haya otra pregunta, Marta Karen, si no, yo tendría una tercera y última pregunta. Perdón, es que de veras me pareció muy apasionante el tema y no sé si haya alguien más de nuestros invitados, Marta Karen, o puedo proceder yo. No solamente nos están felicitando por estas presentaciones y pues están solicitando pues que sigan así. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Pues mi última pregunta, y creo que es la rifa del tigre, Julia y Lili. Ya ven que ahora tenemos un instituto de genómica que está describiendo por completo al genoma de la población mexicana. Eso va a tener muchas vertientes, va a tener, ya hay grandes avances. Por supuesto, se va a vincular con todo lo que es la farmacogenómica. La farmacogenómica es la que dice, dependiendo de tu constitución, de tu DNA, ciertos medicamentos a ti te pueden curar y ciertos medicamentos a ti te pueden hacer mucho daño y ciertos medicamentos para ti una dosis es importante y para otros, en fin, está contemplado y por supuesto que
Si algo es personal, personalísimamente personalicísimo, pues es el material genético, ¿no? Finalmente el material genético es donde está nuestra información más importante en muchos sentidos, pero sobre todo en materia de salud. Y como ustedes han hecho un abordaje desde la materia de salud, por eso lo pregunto. ¿Existe alguna intención o está en algún momento elaborándose cómo vamos a proteger nuestro material genético? Y lo digo por lo siguiente. Perdón, hay muchos laboratorios en México que están haciendo estudios genéticos y no están suficientemente regulados esos laboratorios. Y entonces se están poniendo a disposición de muchas, o potencialmente pueden poner a disposición de muchos centros, información impresionantemente sensible. ¿Hay algo que me puedan platicar al respecto? Porque eso me parece de gran preocupación. Ya tuvimos un antecedente, se llevaron mucho de material del genoma mexicano y por supuesto esto lo compran las empresas aseguradoras y por supuesto con esa información pues te pueden decir si te aseguran o no o por cuánto, ¿no? Tiene dimensiones que podrían sonar a The Matrix y no quiero entrar ahí yo, por eso quisiera yo saber si estamos preparados, hay algún abordaje, etcétera. Esa es mi pregunta final. Muchas gracias por sus respuestas. Sí, claro que sí. Mira, el tema de esos datos, porque mira, están el tema de la clínica, el tema de la investigación, y pues como les acabamos de decir, son datos sensibles. O sea, el ADN es único e irrepetible. Nadie tiene otro ADN como el tuyo ni como el mío. Entonces, sí están contemplados, no de manera específica. Está contemplado en la ley que se tienen que seguir los procedimientos. Entonces, si yo voy a participar en una investigación de genómica o alguna de investigación, por supuesto que debo de tener un aviso de privacidad específico que me diga solamente vamos a tratar tus datos y de yo dar mi consentimiento. Por eso comentamos que había dos tipos de consentimientos, un consentimiento informado para el tratamiento de mis datos personales y un consentimiento informado para el tratamiento médico o cualquier tipo de investigación que se vaya a hacer. Por supuesto que sí está regulado, no de manera específica, pero sí está regulado y por supuesto que tienes que seguir esas reglas. Sí, que no se están siguiendo porque no hay mucha difusión para este tema. Pero yo creo que los importantes que debemos saber somos nosotros como usuarios, como los que entregamos los datos, debemos de saber y pedir y exigir que nos digan qué están haciendo con esa información. Porque claro, yo puedo, como puedo tener acceso, como puedo rectificarlos, como puedo decidir en este momento que ya no los vas a tener. Y ese es mi derecho, eso es un derecho humano que se está protegiendo a través de la Constitución y pues por supuesto la Ley Federal de Protección de Datos Personales, en protección de los particulares y en posesión de los sujetos obligados, que son las instituciones públicas. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Como yo comento, es un tema que da para horas. Me parece que continuar con la difusión de esto es trascendental. Yo quiero felicitar a Metis por esta charla por este webinar tan importante. Trae luz, aporta luz sobre un tema que potencialmente no se está tocando, no se está viendo con claridad. Las ponentes, pues por supuesto, son de primer nivel, de una gran calidad y si no hubiera más comentarios, me gustaría cerrar la sesión, felicitándolas muchísimo. Liliana, Julia, muchísimas felicidades por su conversación. Muchas gracias. Y a todos nuestros oyentes y nuestros escuchas, gracias por habernos acompañado. Estamos haciendo una serie de conferencias y webinars que nos parecen de gran interés. Por supuesto que también pueden dejar sus comentarios. Si hay algún tema en particular que quisieran explorar, nosotros con mucho gusto también lo podríamos atender. Y bueno, estas sesiones nos enriquecen a todos. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos los que nos acompañaron y a nuestras ponentes. No sé si hay algo más, querida Marta Karen, tú que nos estás ayudando en las redes. No, nada más, están las preguntas. Muchísimas gracias. Pues muy buenas noches a todos. Continuamos con nuestras conversaciones. Hasta pronto. Gracias, Rocío.